continuamos con el Tribunal de la Tarde. Ya es tiempo de la audiencia. En esta tarde contamos con la presencia del querido y admirado amigo Matías Bosch Carcuro, quien es director ejecutivo de la Fundación Juan Bosch y más que todo eso, un amigo muy conocido en República Dominicana y muy querido por la familia de Medios Marco. Muy buenas tardes, Matías. Un placer tenerte en el Tribunal de la Tarde. El placer, como siempre, es mío. Un saludo para ustedes y un saludo para la audiencia. Estábamos conversando y analizando el equipo de este espacio sobre el evento político más importante a nivel global en este momento, que son las elecciones de los Estados Unidos de América. Y no quisiéramos desaprovechar la oportunidad de conversar contigo para tener una perspectiva de tu visión en torno a estos fenómenos que hemos visto alrededor de unas elecciones que se supone deberían ser paradigmáticas, pero que en su desempeño y hasta en la forma en que se están presentando sus resultados dejan mucho que desear y dejan mucho que analizar. Cuéntanos cómo ves esto que está pasando allá. Bueno, fíjate, yo creo que está ahora mismo en el tapete varias cosas, ¿no? Por un lado, la situación de un sistema electoral vetusto, arcaico, ideado para... Hay unas historias románticas de que esto es porque los padres fundadores, ese es un sistema creado para mantener enclaves de poder e intereses particulares de ciertas zonas del país y de ciertos grupos que pertenecen históricamente a esa zona contra el poder del voto popular. Son cosas que existen en otros países después de la dictadura. Hasta hace poco en Chile, por ejemplo, se mantenía el sistema binominal, que el mecanismo electoral de Estados Unidos es un método fabuloso de mantener un sistema binominal, es decir, un sistema bipartidista, porque solamente con una maquinaria en cada estado tú puedes disputar una elección como esa, no importa la cantidad de votos a nivel nacional que tú obtengas. Por otro lado, el peligro que significa en esta época una figura y todo su equipo como Donald Trump, que esto no significa apoyar a Biden. Ya nosotros tuvimos 8 años a Biden como vicepresidente. No. El peligro de un individuo que primero gana unas elecciones contra un personaje también repudiable desde el punto de vista bastante cuestionable, por lo menos, como la señora Clinton, pero está documentado cómo se utilizó las redes sociales, la manipulación informativa para crear el ambiente propicio para que la señora no ganara, aunque sacó 3 millones de votos más. Y ahora ya desde semanas Trump venía con esta hipótesis del fraude, ¿verdad? Y instalando, y es impresionante verlo en redes sociales, incluso en República Dominicana, es decir, personas que avalan sin ningún elemento sobre la mesa, sin ningún elemento de juicio serio, que avalan que hay fraude, porque sencillamente Trump lo dijo. Y como hay fraude, una idea nada más y nada menos que hayan votos que no se cuenten, que además sería la mayoría de los votos, porque los votos enviados por correo fueron la mayoría de los votos. Es decir, ¿a dónde puede llegar la manipulación mediática, sabes, de una persona para las cuales las elecciones son un medio? Y si ese medio sirve, bien, y si no sirve, pues igual seguimos. Sí. Matías, antes de entrar al tema local, el tema nacional, yo quiero preguntarte, con la visión que tú tienes, estas elecciones tan reñidas, con tantas dificultades que aparentemente va a tener el resultado final para declarar uno u otro el ganador de este proceso, ya ha generado violencia en las calles de algunos estados en los Estados Unidos. Hace unos minutos, el ex comisionado de la policía de Nueva York, Ray Kelly, dijo que eso es poco para lo que se espera. O sea, esas manifestaciones que ya se están presentando, que es poco para lo que se espera.
¿qué tú puedes visualizar? ¿Dónde podría llevar esto? Y si Trump y Biden tendrían, obviamente, que de una forma mirar hacia ese panorama. Fíjate, es que han sido 4 años de exacerbación, primero en toda la campaña y luego estos 4 años de exacerbación de los fanatismos, de los sectarismos, de la pachotada, del matonaje, todo eso, el presidente de Estados Unidos ha dado el ejemplo. Conste, a mí particularmente no me representa ninguno de los dos, tú sabes, esto no se trata, pero ciertamente para cualquier país del mundo, empezando por los países latinoamericanos, sabemos que lo que pasa en Estados Unidos tiene una influencia determinante sobre nuestro presente y nuestro futuro. Es un terreno muy peligroso, ya han habido serios incidentes antes, incluyendo situaciones de atentados racistas, nos acordamos de Charlottesville. Es decir, en Estados Unidos Trump, con su discurso, con sus posturas, con sus propias actuaciones, se ha dedicado a exacerbar todo eso. Y entonces pongámonos en el escenario. Fíjate cuál es el escenario. Imaginémonos que no estamos hablando de Estados Unidos y uno diga, mira, un presidente en ejercicio se postuló a la reelección. Ese presidente en ejercicio lanzado a la repostulación se dedicó por semanas, además de bravuconear contra todo el mundo. Acordémonos de los debates, por ejemplo. Ese personaje se dedicó en las últimas semanas a priori, a decir que los votos enviados por correo, que son una institución legal en Estados Unidos, eran votos fraudulentos. Además, ese presidente lanzado a la reelección se aseguró designando él a una mayoría en la Suprema Corte de Justicia. Y ese presidente, llegado el momento del conteo de los votos, ya sin mostrar ninguna prueba, le ha dicho a la ciudadanía, a su base y al mundo, que él no cree en esos votos y que él ganó. Y que si no se le hace caso, pues la cosa llegará a esa Suprema cuya mayoría él ha nombrado. Si eso estuviera pasando en un país latinoamericano, ¿de qué estaríamos hablando? Incluso, ¿qué estaría haciendo Luis Almagro y la OEA? Muy buen punto. El propio secretario Pompeo. Muy buen punto. Si eso estuviera sucediendo en un país latinoamericano, ¿de qué estaríamos hablando hoy en día? Muy buen punto ese. Oye, por cierto, hay que comentar... Si eso sucede en Venezuela, prácticamente ya se estuviera hablando de una intervención. No, ya, eso es lo que faltaría. Mira, y que no se nos vaya, porque es un tema muy importante. El propio estatus colonial de Puerto Rico ha hecho que lo que pasó ayer en Puerto Rico no haya sido prácticamente comentado. Es muy interesante lo que ha pasado en las elecciones ayer en Puerto Rico. Además de una gran abstención que yo creo que está haciendo la pauta en muchos países, más en este momento, es súper interesante saber que el partido Victoria Ciudadana, que tiene 1 año de fundado, se ha convertido en la tercera fuerza electoral, que las 3 candidaturas alternativas con un discurso de reivindicación de la soberanía de Puerto Rico, de su derecho a un proyecto económico propio, de recuperar derecho a la educación, a la salud, o sea, 3 alternativas progresistas juntas suman más que cualquiera de los 2 grandes partidos. Es muy probable, no seguro, pero muy probable que Victoria Ciudadana haya ganado la alcaldía de San Juan. Van a tener varios congresistas. Es muy interesante lo que ha pasado políticamente en Puerto Rico porque, de nuevo, marca la pauta de nuevas opciones políticas que se están perfilando en el continente y que no responden a los padrinazgos ni a las estructuras tradicionales, y con un discurso que apuesta mucho a la participación de la gente y a que la gente recupere derechos que hasta ahora estaban puestos en manos del mercado o negados directa y sencillamente. Y además lo que significa eso, cuando incluso se trató de imponer un plebiscito no vinculante sobre la estadidad, ver que un porcentaje importante de las personas se decantó por estas opciones, creo que es muy importante para la configuración política del continente.
Así es, Matías, y lo seguiremos analizando. Gracias por arrojar luz sobre un elemento que, te soy sincero, había yo también como dejado de lado. Lo teníamos presente, pero el tema de las elecciones directamente en los Estados Unidos como que ha copado aquí recomiendo seguir muy de cerca a Manuel Natal, que es el compañero de pareja de la candidata a gobernadora por Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro. Manuel Natal es muy posible que haya ganado la elección alcalde de San Juan. Es un muchacho que se juramentó como representante a los 27 años, hoy tiene 34, y lo que ha logrado es verdaderamente una revolución. Pensar que en San Juan gane un partido que no sé, o esté disputando voto a voto un partido que no sea el Partido Popular o el Partido Nuevo Progresista, es un acontecimiento histórico en Puerto Rico. Matías, por motivos de tiempo, bueno, vamos a cambiar al tema que principalmente nos acomete al momento de invitarte, y es esto que tú mencionabas también de derechos ciudadanos y de cómo a veces estos se mercantilizan y el peligro de caer en esta dinámica. Y nos gustaría hablar al respecto sobre las AFP, bastante que ya sabemos, te has pronunciado al respecto, escribiste un libro que se publicó recientemente. Y sería importante que nos explicaras, para empezar esta segunda conversación, por llamarle de alguna manera, ¿por qué calificas a las AFP como un ente que estafa al trabajador y a la trabajadora dominicana y dominicana? Fíjate, como la estafa es una figura, ustedes que son abogados, es una estafa, es una figura que puede significar una falta legal. Hay que decir que la estafa tiene que ver en primerísimo lugar con la ley 8701. Porque basándose en aquel engendro establecido en Chile en 1981 y en aquel informe del Banco Mundial de 1994, que lo convirtió en receta para muchos países, se generó un falso consenso de que coger los sistemas de pensiones, entregárselo a los grupos financieros y hacer que la gente depositara obligatoriamente en cuentas individuales era la panacea, era la fórmula de éxito. Eso no se basaba en ninguna evidencia. Eso ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso, tanto es así que hoy en día, primero, eso solo se aplicó en 32 países de más de 150 que tienen sistemas de pensiones en donde la gente cotiza. De 150 en 32. Y de esos 32 solo quedan 9. Y de esos 9, prácticamente en todos se han hecho reformas importantes. Hay uno que se mantiene, vamos, ortodoxo. Es más, donde la reforma que se hizo este año fue para aumentarle las ganancias a las AFP. Das un dato y te interrumpo brevemente. Sí. En solo 9 países se mantiene este sistema que tenemos en República Dominicana de capitalización individual. Solo 9. Wow. Solo 9. Y si tú agarras... muy contundente. Y si tú agarras el informe de la OIT del año pasado, la OIT lo que llama es a desprivatizar los sistemas de pensiones. Y si tú agarras el informe de 2014 de la OSDE lo que te dice es, mira, los cuatro países que tienen sistemas que se basan en la capitalización individual y la administración privada van a tener las peores pensiones de América Latina y la peor de toda República Dominicana. Matías, y si tú agarras el texto que la CEPAL presentó a su periodo de sesiones de la semana pasada, tú te das cuenta que la CEPAL lo que llama es a sistemas de pensiones de otro tipo. Entonces, esto es un falso consenso cuyo fracaso humano y social se ha visto en Chile y se ve en República Dominicana. En términos económicos, ¿de qué estamos hablando? Y lo digo en función, diríamos, de dos variables que pudiéramos ponderar. Las ganancias que están teniendo las AFP versus el porcentaje
de la pensión que se le otorga al trabajador cuando culmina su etapa laboral. Quisiéramos que nos hablara un poco de esos contrastes. Fíjate. Para edificar más a la audiencia. Correcto. Mira, para que se tenga una idea de por qué este sistema, las AFP nunca lo van a soltar. Porque es un negocio redondo, pero tan redondo, perfecto, que en la peor crisis de los últimos 30 años en República Dominicana y a escala mundial, aun cuando el sistema dominicano de seguridad social perdió casi 340,000 cotizantes y alrededor de 12,000 empleadores, ¿sí? O sea, mientras la economía se ha ido al descalabro y la gente ha perdido masivamente trabajos y empresas han cerrado, las AFP de enero a septiembre de este año se han ganado 3.400 millones de pesos. Para que se tenga una idea, eso es haberse ganado en el peor año en 3 décadas, se han ganado más dinero que lo que se ganaron en todo 2018. Un año de bonanza en el llamado milagro dominicano. Matías. Entonces, frente a un negocio así, donde tú por tener obligada a trabajadores y empleadores a cotizar mes tras mes, a tú manejar cientos de miles de millones de pesos y tú no dar un golpe, sino que prestárselo el 80% a deuda del Estado y el otro a tus propios bancos y a tus propias empresas sin dar un golpe, tú tienes ese nivel de ganancia, tú no lo vas a querer soltar. Pero el problema es que este sistema, como está diseñado, no por esas ganancias, por cómo está diseñado, por su lógica, porque no hay solidaridad, porque la ley no establece con qué pensión tú tienes derecho a retirarte, porque si no tienes empleo, sencillamente no le importas al sistema, porque todas las regulaciones se hacen a su favor, incluyendo la fórmula de cálculo de la pensión, las tablas de edades donde se dice que las personas van a vivir hasta los 110 años. Por todo eso, este sistema condena a la gente a las peores pensiones posibles, porque para las AFP tener esas ganancias necesitan decir que el dinero es tuyo, pero en los hechos ser las dueñas reales y prácticas del dinero. Ese mito de que el dinero es de la gente no es más que un mito. Sí. Matías, ahí es que radica mi preocupación, porque en medio de toda esa problemática y esa situación, ¿dónde está la esperanza del pueblo dominicano? ¿Dónde está la esperanza del cotizante? ¿Por qué te lo pregunto? Porque si bien es cierto lo que acabas de decir, que esos grupos poderosos, esos multimillonarios, son los que están manejando ese proceso, no menos cierto es que esos mismos grupos son los que auspician a los legisladores que tenemos hoy en día. Entonces, ¿cómo es posible? Y yo diría, y perdonando la expresión, porque es una expresión dominicana, es una expresión del mismo dominicano, ¿cómo diablo vamos a esperar que esos congresistas modifiquen esa ley y beneficien realmente a los trabajadores y al pueblo dominicano? Tú has dado en la diana con esa pregunta. Es decir, estamos en un perro que se muerde su cola. Y cuando hablan del tema se cantan y se lloran. Porque mientras se estuvo empujando una verdadera reforma estructural de esto, y se estaba discutiendo en la Comisión Bicameral 2018-2019, un día el anterior presidente de la República apareció en el Congreso con un proyecto de reforma, y ese proyecto de reforma nosotros fuimos los primeros, aunque no los únicos, que dijimos, eso no es ninguna rebaja de las ganancias, eso dice que es una comisión más baja, pero eso van a ser más ganancias. Y sin embargo, pese a todas las advertencias y pese a que se estuvo un año trabajando en una comisión bicameral donde habían debate y todo, sin llegar a ningún consenso, sin dar ninguna explicación, eso estuvo ahí y en febrero de este año lo aprobaron. De repente,
aparecen los asombrados y los indignados, que cómo es posible que la AFP estén ganando tanto. Pero si eso se votó en febrero, y pese a todas las advertencias y todos los cálculos que enseñábamos, no solo nosotros, otros expertos que incluso son asesores del sistema, les decían, y como quiera, eso se aprobó con el 99% de los diputados y diputadas en sala, votaron a favor. Entonces, ¿cuál es el asombro? Entonces, la única reforma que se hizo fue una reforma para aumentarle las ganancias a la AFP. Lo que tú has dicho, esto solamente, esa es la experiencia. Esto, cuando hay este nivel de intereses y este nivel de poderes, recordemos que es el poder financiero. Es decir, estamos hablando de las AFP manejan más del 15% del PIB. Cuando tú estás hablando, estamos hablando que son personas acreedores del Estado, es decir, que el Estado les debe dinero, que financian campañas. Tú te metes en las redes sociales y el nivel de patrocinio que están metiendo es brutal, con el dinero de la gente, ¿eh? Solamente la información, el empoderamiento y la movilización de la gente va a hacer algo. Y tú fíjate, y esto tenemos que ser claro y transparente, ¿qué partido político fue, y hablando precisamente de los partidos con más peso en el sistema político, tiene una postura identificada con los derechos y necesidades de la gente en el tema seguridad social, principalmente pensiones y salud? Eso no existe. Eso no, sí. Y cuando tú ves las cosas que se discute más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo con ajustes. Es la gente la que va a empujar un cambio en esto. Sí, Matías, yo voy a preguntarte algo que me imagino que miles de televidentes quisieran hacerlo. Al momento de mis 360 cotizaciones, llega el momento de recibir mi pensión, por lo poco que me va a quedar de vida, porque si hay que cotizar 360 veces, son 30 años cotizando. Y a esto entonces le reducimos lo que es la calidad de vida, la expectativa de vida. Vamos a imaginarnos entonces qué pudiera pasar. ¿Con qué yo voy a contar? ¿Qué me van a entregar a mí en esos años, que me imagino que serán pocos, a menos que yo tenga una vida muy longeva? ¿Qué yo voy a recibir al momento de ya irme al retiro con mis fondos de pensiones? Entiendo. Mira, hay un montón de cosas, además, en el camino que aquí están. Por ejemplo, la ley establece un seguro de desempleo. Qué importante hubiese sido ahora. Ese seguro de desempleo lleva 20 años sin existir, porque la cúpula empresarial no quiere, exige unas condiciones que no. Las pensiones por discapacidad o sobrevivencia, una inmensa cantidad se niegan. Y se niegan porque las AFP ya ni siquiera manejan esas pensiones. Esas pensiones las AFP las venden. Los paquetes, la prima de las pensiones de discapacidad y de sobrevivencia, las AFP se las han vendido a empresas de seguro, que lo manejan como si fuera el seguro de un carro, de una finca, ¿sí? Por lo tanto, eso no se maneja como un derecho, se maneja como otro negocio más. Y luego está la pensión para cuando yo llegue a mi edad de retiro. Pues resulta, primero, que solamente un 20-21% de quienes están en el sistema tal vez puedan llegar a esas 360 cotizaciones. La inmensa mayoría no va a llegar, el 80% no va a llegar porque la gente pierde el trabajo, fundamentalmente por eso, porque hay una población que entra y sale en el desempleo, porque este es un sistema de seguridad social entre comillas, que no está pensada para la seguridad de la gente, está pensada para la seguridad de las empresas que manejan el dinero. Por lo tanto, espérate, para terminar de decir, si tú en un momento tienes lo que ellos llaman una laguna de cotizaciones, eso es problema tuyo. Mira lo que pasa ahora. Todas esas personas suspendidas van a tener eso como una laguna, porque no están cotizando. Pero las AFP no dejan de ganar con el dinero de las cuentas de esta gente que fueron suspendidas. Sin embargo, claro, en su hoja de cotizaciones, eso va a aparecer como una laguna que le va a afectar. Pues mira, muy poca gente va a llegar a ese momento. Y para ese momento la gente tiene que conocer la fórmula de cálculo de la pensión y la tabla de edades. Cuando tú ves eso está pensado para que tú tengas, igual que en Chile, eso está intencional, deliberada, conscientemente diseñado
para que tú tengas la pensión más baja posible, es decir, para que tú tengas la menor cantidad posible del dinero que tú has ahorrado, que de por sí va a ser poco y va a ser poca gente, porque esa es la condición para que ellos puedan retener ese dinero y seguirlo invirtiendo y obteniendo sus ganancias. Entonces, en Chile, por ejemplo, esa fórmula está calculada para que la gente no tenga más del 35% del salario que tenía en una pensión. ¿Qué se proyecta para República Dominicana? Un 22%. Eso significa que aquí más de la mitad gana como mucho 15,000 pesos. Por lo tanto, se va a pensionar más o menos con 6,000 pesos. Con 6,000 pesos, 5,000 pesos, 6,000 pesos. Esas van a ser las pensiones para quien llegue, para quien llegue. La mayoría, eso crearía un estallido social pero un Matías, problema estamos hasta de hablando que gobernabilidad la política. solución a todo esto sería que disminuir o redistribuir el esquema de beneficios que tienen las AFP para incrementar las pensiones de los trabajadores. O sea, ¿qué propondríamos como alternativa ante esta injusticia evidente que tú acabas de desnudar? El problema es un problema central. Que ahí es donde las AFP por sí mismas nunca van a ceder y quienes estén en política condicionados por esos poderes no se van a atrever. Y una cosa muy importante, en este sistema, o sea, tú te pensionas con lo que tú llegaste a juntar y por lo tanto, cada vez que te dan tu pensión, eso se le descuenta a ese fondo que tú tienes. Por lo tanto, para el siguiente mes y para el siguiente año y para el otro año, cada vez va quedando menos. Por lo tanto, el cálculo cada vez va dando una pensión más baja. Es una idea siniestra, perversa. Y en el caso de las mujeres, peor, porque además se te divide, se te calcula en la esperanza de vida. Por eso es que tienen una tabla de edad donde dicen que la gente va a vivir hasta 110 años. Para que cuestión de que eso te lo estiren tanto que cada mes te toque un chin. Está todo calculado para eso. No es una conspiración de lo que yo estoy hablando, no es una fantasía, es realidad. Eso está en resoluciones. Entonces, mientras el sistema se base en la famosa capitalización individual para ser fuente de negocios de grupos financieros, no hay manera. Los sistemas de pensiones que te pueden decir, mira, si tú cotizaste tantos años, tú tienes derecho a una pensión como mínimo de tanto y tiene que ser un 60, 70, 80%, etcétera, de lo que tú ganabas. Eso solo es posible cuando tú tienes un fondo que primero la rentabilidad que tiene no se usa para que se lo lleven gente que parasite de él, sino que se usa para reinvertirlo ahí y también se usa para actividades que generen bienestar social. Y segundo, cuando tú tienes solidaridad, es decir, cuando es un fondo solidario, quienes tienen más contribuyen con quienes tienen menos y quienes somos más jóvenes, me incluyo, ayudamos a quienes se van retirando. Porque si no, en cualquier sociedad, y más en una donde la mayoría de la gente gana 15,000 pesos, lo que tú estás condenando a la mayoría de la gente es a pensionarse con una miseria, porque lo que gana es una miseria. Entonces tú le estás diciendo, es la ley neoliberal, de cada quien se rasca con sus propias uñas. Y eso es lo que el estallido social en Chile tiene que ver con eso, con que una sociedad no puede aguantar ilimitadamente que le digan, oye, sálvate tú con lo que tú puedas, mientras uno está engordando a costa tuya. Eso es inaguantable. Entonces, yo creo que es la hora de que políticos y políticas que no quieran cargar con ese peso histórico, porque no fueron parte de esa ley, ni han sido parte de eso, es la hora de que digan, oye, nosotros tenemos derecho a escribir nuestra página de la historia, casarse con la gloria y atreverse a cambiar eso. Pero eso significa no de la boca para afuera, significa que el fondo de la ley hay que cambiarlo, no detallitos, no la cosmética, sino la esencia. Se nos termina el tiempo, pero antes, por mi parte, yo quisiera saber la opinión tuya con relación
a lo que plantea un grupo, incluyendo un legislador que ha encabezado esas protestas, de trabajadores que están de acuerdo con que se apruebe una modificación a la ley y que se le entregue un porcentaje para ellos poder pues resolver problemas familiares que son inherentes a esta pandemia. ¿Tú estás de acuerdo o no? Nosotros hemos empatizado en todo momento con el clamor de la gente de ser ayudada, ¿sí? Ahora, siempre hemos dicho tres cosas fundamentales. Primero, lo que los números te dicen es que ese 30% para una parte grandísima de la gente, dado este sistema en que lo que la gente tiene en sus cuentas depende de la cantidad de veces que ha podido cotizar y de los bajos salarios que hay en el país, ¿sí? Esos fondos, los números, no las palabras, los números te dicen que ese 30%, hay casos, por ejemplo, donde lo que daría es 6,000 pesos. Tú sabes. Entonces, cuando tú agarras los números, tú le tienes que decir a las cosas, tú le tienes que decir a la gente algo que represente lo que la gente está esperando. Con 6,000 pesos tú no haces nada. Macro se vería mucho, pero cuando lo divides... Tú tienes que ver los números y tienes que ver los números por AFP, por grupos de edades, por la cantidad de veces que la gente ha podido cotizar en un mercado laboral tan excluyente como este, tan precario y que paga tan mal, primero. Segundo, hemos dicho que esto se debe a que la gente no ha tenido una ayuda salvo fase, que es absolutamente insuficiente. Y quédate en casa, que no dan ni para comer. Como la gente no ha tenido una ayuda ni para preservar su trabajo con un salario más o menos decente, ni para salvar su negocio, este tipo de exigencias se fortalece. Pero eso es por la ausencia de una acción del Estado y de la clase política. Y de desprendimiento mínimo del poder económico, que ni en esta situación ha mostrado capacidad de pensar en la nación por encima de sus propios intereses. Y tercero, es sumamente llamativo que se hable, y lo hemos dicho desde que empezó, que se hable de que la gente, óyeme, es una ayuda que saldría de las propias cuentas pobres en su mayoría de la gente. O sea, es ayudarme a mí, es ayudarte yo a ti con tu propio dinero. Con tu propio dinero, entonces ¿sí? No es una ayuda. Con tu propio dinero. No y a costa de lo poco que tú tienes en tu cuenta de pensiones. ¿Sí? Y es muy curioso que se hable de eso sin hablar una vez de qué hacer con esos 3.400 millones de pesos que la AFP se han ganado en estos meses de pandemia. Nosotros esto lo dijimos desde el primer momento. ¿Cómo es posible que en febrero le hayan aumentado las ganancias a las AFP y a la hora de que la gente pida que se le ayude desde el sistema de seguridad social, se hable de sacar dinero de las empobrecidas cuentas de la gente y no se hable de tocar esas ganancias que ya eran altas y se las aumentaron semanas antes de que empezara el estado de emergencia, las suspensiones y los despidos? Entonces, se puede hablar de que los fondos de pensiones ayuden a la gente, porque al final es de la gente. Pero acompañen eso con una propuesta valiente de modificar este sistema que deja a la gente en la miseria mientras abusa de la gente y engorda parasitariamente del esfuerzo de empleados y empleadores. Así es. Muchas gracias, Matías. Muchísimas gracias. Muy agradecido por esta comparecencia tuya aquí en el Tribunal de la Tarde. A ustedes no se muevan. Nosotros vamos a una breve pausa y cuando retornemos ya en los minutos finales de este espacio estaremos conversando con Cristian Rojas y el segmento El Tribunal Deportivo.